¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Como consecuencia de la crisis económica, la mayoría de los venezolanos están compartiendo una misma visión acerca de la economía del país y se están moviendo desde los extremos hacia una síntesis, un nuevo marco hegemónico influenciado por los postulados fundamentales del discurso bolivariano y chavista. Durante más de 15 años, la sociedad venezolana fue profundamente influenciada por el discurso persistente, persuasivo y concientizador del comandante Hugo Chávez, basado en los valores de la igualdad, la inclusión social y la participación de las mayorías, lo que configuró una nueva identidad nacional popular. Según los estudios más recientes de Interlaces, 65% de los venezolanos considera que el gobierno nacional debería ser más productivo y eficiente el modelo socialista, mientras que 31% opina que debería cambiarlo por un modelo capitalista. 87% está de acuerdo con que lo mejor para Venezuela es un modelo económico mixto, donde existan diversas formas de propiedad, empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social. 60% está de acuerdo con que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada. 81% está de acuerdo con que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíe la empresa privada. 88% está de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional. 79% de los venezolanos considera que es más importante que el gobierno dialogue y establezca acuerdos con los empresarios, mientras que solo 19% considera que es más importante el diálogo con la oposición. Ninguna fuerza social y política que se presente contraria a esta visión tendrá la oportunidad de transformarse en una referencia o en una alternativa. La característica clave de este proceso es que los chavistas están entendiendo que el Estado por sí solo no puede y los opositores están aceptando que la empresa privada por sí sola ni puede ni debe. De la misma manera, así como hay una clara comprensión del rol fundamental del Estado como conductor y guía de la economía, también se ha consolidado una revalorización del papel de la empresa privada para recuperar el crecimiento y resolver los problemas económicos más graves. El papel del Estado en la economía es fundamental, pero hay que gobernar con las leyes de la economía y del mercado, que no se pueden negar ni subestimar. Sin un Estado fuerte, es imposible administrar las contradicciones de una nación. Tampoco el Estado puede seguir sirviendo a los intereses particulares de los grupos poderosos de una sociedad. Pero tampoco es posible el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento sostenido de la economía sin una participación crucial del emprendimiento privado. Para la mayoría de los venezolanos, la empresa privada ya no es el enemigo. Por el contrario, es considerada como un aliado para lograr respuestas y soluciones. Los venezolanos aspiran a un clima de compromisos, balances, acuerdos y conciliación, principalmente entre el Estado y el sector privado de la economía. Los estudios de Interlaces revelaban que no era cierto que como consecuencia de la profunda crisis económica, el chavismo estaba derrumbado o disminuido. Las crisis económicas traen consigo inevitablemente crisis hegemónicas, es cierto. Sin embargo, en el caso de Venezuela, a pesar del descontento por la inflación y el desabastecimiento, no se han producido profundas rupturas con relación al proyecto bolivariano de emancipación e inclusión social. No hay un movimiento pendular de la izquierda hacia la derecha o de posiciones socialistas hacia posiciones liberales. No es el fin del ciclo progresista. La mayoría de los venezolanos no quiere un cambio de modelo. La mayoría quiere que el modelo bolivariano de inclusión social funcione. Quieren igualdad, justicia social, pero también orden, eficiencia y progreso. Para analizar esta situación he invitado al empresario Arnoldo García Herrero,
presidente de Canteras y Mármoles, presidente de la Asociación Nacional de Graniteros y vocero del motor Exportaciones del Consejo Nacional de Economía Productiva. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenido, Arnoldo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. En mi opinión, el punto número uno de la agenda económica es el sistema cambiario. Correcto. Yo pienso que no hay manera de recuperar el crecimiento, impulsar las fuerzas productivas, capturar inversiones, si no se resuelve el problema del tipo de cambio, si no se desmonta el control cambiario. ¿Qué opinan ustedes como empresarios y exportadores? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión, sobre todo en el tema de la captación de divisas. Yo pienso que no mucha gente se ha parado a pensar en este momento que en nuestro país se están recibiendo un volumen importantísimo de divisas no petroleras, y no precisamente esas divisas son provenientes de las exportaciones no tradicionales, sino de lo que se denominan remesas familiares. Esas divisas van a parar a la banca internacional, porque esos venezolanos que viven y trabajan afuera, por lo general tienen compromisos de pago o de servicios o de familiares a los que le envían estas remesas o estos depósitos, y simplemente despenalizando el control cambiario, lograríamos que esas divisas, ese flujo importantísimo de pequeños montos pero masificados, entraran en la banca nacional. En Venezuela existen las llamadas... Y aumentara la oferta de divisas. Y aumentara, eso podría presionar incluso a la baja. Por supuesto. En Venezuela existen las denominadas cuentas convenio 20. ¿Qué son las cuentas convenio 20? Las cuentas que abrió tanto la banca pública como la banca privada en divisas dentro de nuestro país. Eso bajaría además la presión sobre el llamado dólar paralelo o dólar negro. ¿El empresariado venezolano estaría dispuesto a repatriar divisas? Seguramente. Si se libera el sistema cambiario. Seguramente, pero incluso ya lo hace por un tema operativo. Claro. Entonces es necesario medidas puntuales como esas, medidas por ejemplo como la exoneración, que lo han hecho muchos países en función de aumentar su industrialización, la exoneración del pago de impuestos de importación de bienes de capital, es decir, de maquinarias, y aquel industrial que tome la decisión de invertir en aumentar su capacidad productiva interna, pues tenga ese beneficio. Son medidas concretas y puntuales que pueden tomarse y que de alguna manera van a combatir el llamado dólar. ¿Es posible diversificar la producción nacional? ¿Cómo no? Es muy posible hacerlo. De hecho, yo considero que el problema no es haber dependido del petróleo, el problema es haber dependido solo del petróleo. El petróleo ha debido servir como un elemento, como una palanca para el desarrollo de otras industrias y sin embargo en su mejor momento sirvió básicamente para financiar una economía de puertos, una economía importadora que bueno, que no es lo correcto, que no es lo necesario. En los años 80, en un programa de televisión, por cierto, el doctor Arturo Uslar Pietri fue la primera persona que mencionó que Venezuela era un país improductivo y parasitario. Pero fue más allá. Incluso dijo que si llegara a bajar el precio del petróleo a nivel mundial y esta bajada sucediera por un tiempo prolongado, terminaríamos viendo a la Cruz Roja repartiendo sopa en los semáforos de Caracas. Esa fue la expresión que él utilizó. Años después, el presidente Chávez nos habló de la necesidad del desarrollo endógeno, de desarrollar una industria nacional, pero obviamente con el petróleo como estaba, pues se hacía difícil. Era más rentable importar que producir. Era más rentable importar que producir, correctamente. ¿Qué más espera el sector exportador, los empresarios en general, de medidas del gobierno nacional, además de liberar el control, o flexibilizar el control? Correcto. Yo creo ¿Qué más esperan ustedes? Yo creo que debe liberarse el control. Creo además que básicamente la moneda controlada, que existe una moneda en 10 bolívares y otra, una divisa en 10 bolívares y otra en 3.500, debería tener un monto unificado y ser exclusivamente para medicinas
y alimentos. Que el Estado maneje sus divisas. Sus divisas. Como y que considere más conveniente y los sectores productivos manejen también sus propias divisas. Que exista un libre flujo de oferta y demanda de divisas, que eso es la única manera de... Pero, por ejemplo, se pueden estimular las microexportaciones. Hay países como Perú y como Brasil que con las microexportaciones, que son exportaciones menores a determinado monto, pues el exportador se queda con la totalidad de esas divisas. Abriendo lo otro con las cuentas convenio 20 en la banca pública nacional, pues simplemente va a aumentar también el flujo de entrada de divisas. Y estas pequeñas empresas que puedan masivamente exportar, pues de alguna manera van a tener un retorno de divisas en las cuentas en dólares nacionales. Y todo eso son medidas puntuales, específicas y sencillas que se pueden implementar y que van a bajar la presión. Crearía condiciones para la recepción de inversiones, para la promoción de inversiones en el país, inversiones extranjeras. Correcto, porque serían reglas claras y entonces entrarían también un volumen importante de divisas. Yo pienso que eso hay que hacerlo, ¿no? Hay una percepción general positiva con relación a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente logró de alguna manera traer un clima de paz importante al país después de los últimos meses, los últimos acontecimientos, ¿no? Sin embargo, en materia económica, pues es importante, aunque la Asamblea Nacional Constituyente no es el ente ejecutor de las medidas económicas, pues bien debe de algún modo sugerirle al Estado la importancia de tomar las medidas a tiempo, porque en líneas generales, aunque la situación sea difícil y compleja, yo soy optimista. Este es un país con enorme potencialidad, no precisamente basado en sus recursos mineros, sino en sus recursos humanos. Hay una revalorización del sector privado. La gente está mirando al sector privado como un actor fundamental para recuperar el crecimiento y resolver los problemas de desabastecimiento e inflación como un actor fundamental. Incluso 8 de cada 10 venezolanos consideran más relevante el diálogo con el empresariado, entre el empresariado y el Estado, que el diálogo con la oposición. ¿Qué crees tú? ¿Es posible que surja o está surgiendo o ya surgió un empresariado con vocación nacional, productiva, emprendedora? Sí, creo absolutamente. Porque se le acusa al empresariado de ser especulador, ladrón, explotador. Creo que es absolutamente necesario ese diálogo. Creo además que se inició de algún modo el año pasado, cuando se creó el Consejo Nacional de Economía Productiva, en enero del año 2016. Se dieron unas discusiones en materia económica, allí participamos, distintas personas, economistas, empresarios, industriales, funcionarios del Estado. Y allí, por ejemplo, se tomó una decisión bastante rápida, se dio la discusión sobre la necesidad del aumento de los combustibles. Y a finales de febrero de ese mismo año ya se estaba anunciando al país el necesario aumento del combustible. Lo que pasa es que quedamos posteriormente en discutirlo cada 3 meses o en analizarlo y no se hizo, no le hicimos el seguimiento correcto, ¿no? Una persona una vez me preguntó si no habíamos demorado mucho en esa decisión, por ejemplo. Y mi respuesta fue que el país había demorado en realidad 25 años en tomar esa decisión, que en 4 semanas... Fueron medidas concertadas, había una dinámica más productiva en cuanto a decisiones y planes, ¿no? Correcto. Se tomaron en ese inicio del Consejo Nacional de Economía Productiva medidas puntuales importantes, que es lo que creo que debemos tomar en este momento. ¿En qué estatus, en qué estado está el Consejo de Economía Productiva hoy? Hoy en día no está tan activo como estaba el año pasado, donde hacíamos reuniones periódicas, donde hacíamos asambleas semanales, donde cada uno de los motores se reunía con sus Había sectores. debate, discusión. Había debate, discusión y decisiones. Y decisiones, que es lo importante. Que es lo más importante, que es lo que considero que está faltando, ¿no? ¿A qué se debe esa inacción del Consejo Nacional de Economía Productiva? Probablemente a las distintas etapas por las que pasó el mismo Consejo. Pues en un principio se tomaron decisiones acertadas, posteriormente se fue un poco al plano de la discusión política más que económica, y yo considero que las decisiones económicas y la discusión sobre la economía y sobre lo que debemos hacer, debemos tomarla concertado todos los sectores de la vida nacional, pues los empresarios, los industriales, el Estado, el gobierno. Entre todos debemos tomar decisiones en función del interés supremo de toda la sociedad venezolana. ¿Qué se puede hacer para reimpulsar el Consejo de Economía Productiva? Básicamente se puede seguir impulsando el diálogo,
que sea un diálogo franco de sectores, donde se escuche realmente a todos los sectores y se tomen sobre todo medidas puntuales necesarias para un poco salir de la crisis. Quiero que hablemos sobre esas medidas puntuales. ¿Cómo no? Urgentes. Hay impaciencia, hay una gran demanda de soluciones y respuestas. Así es. Y yo observo que hay lentitud, inacción en este sentido. Correcto. Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. De acuerdo. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Arnaldo, ¿qué medidas en concreto se pueden impulsar con carácter de urgencia y efectividad casi inmediata? Yo pienso que desmontar el control cambiario es fundamental. Es fundamental. No hay manera de que la economía crezca, de recuperar el crecimiento, el desarrollo, si no se resuelve ese problema. Ni la confianza, probablemente. No. Ni la confianza ni la inversión. Es necesario desmontar el control cambiario, porque además va a ser un elemento que alivie la presión sobre el tema de la moneda y de la divisa. Luego, ha habido avances importantes, por ejemplo, en materia de exportación, la simplificación de trámites ha sido tremenda. Es importante impulsar el sector exportador, sería importante también impulsar... Eso no se ha hecho todavía. Sí se ha hecho y se ha hecho positivamente. Hoy en día, hay que avanzar más. Hoy en día las inspecciones para los exportadores son lo que llaman inspecciones en planta, antes eran en puerto. Entonces, ha habido un gran avance en materia de exportación. Obviamente tienen ventaja aquellos rubros que tienen un alto componente en su producto final de porcentaje de fabricación nacional, ¿no? En algún momento Brasil tuvo una situación económica particular y puso a competir a sus distintas regiones. Y un Estado... Sí, porque hay sectores que produzcan, claro, donde el 90% son componentes importados, no estamos hablando tampoco de producción nacional. Correcto. Estamos hablando de ensamblaje. En alguna oportunidad yo hablaba del tema, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? El tema de los cauchos. Si una persona me dice que fabrica cauchos en el país, pero que la goma es importada, el radial es importado, el gusanillo es importado, el sello es importado, la pintura es importada, pues... Hasta el aire es importado. Exacto, hasta el aire es importado. ¿Por qué es importado? Porque lo infla un compresor. Claro. ¿Me explico? Entonces eso es un producto ensamblado en el país. Los pañales tienen 16 componentes. Si 15 de los 16 componentes lo traemos de afuera, pues en realidad no estamos fabricando un producto. Los productos debemos buscar la sustitución de importaciones de cada uno de los elementos para tener un producto final con mayor porcentaje. Esos productos son los que van a tener mayor ventaja en el mercado exportador. Entonces, yo pienso que se han hecho cosas bien en materia de ¿Qué más esperan ustedes? De exportación. ¿Qué otras medidas? Yo creo que la medida económica es fundamental. ¿El discurso es importante? Claro que es importante, porque hay un discurso oficial, ¿no? Claro, hay un sector empresarial nacionalista, que cree en el país, que ha creído durante varias generaciones. Un sector importante, ¿verdad? Importante y productivo. Que no es nada rentista ni parasitario. Muy cerca de Caracas existe una zona industrial, que es el eje Guarenas-Guatire, donde hay un potencial importantísimo para cubrir la demanda de bienes y servicios a nivel nacional. Por decir algo. Acá hay un sector industrial que tiene capacidad de producir y bueno, básicamente debe ser escuchado, debe también escuchar él los planteamientos del Estado, ver cuáles son las prioridades y avanzar en conjunto. Pienso que... Se impone una alianza entonces entre el Estado y el capital. Es necesario. Una especie de síntesis que resuelva las contradicciones históricas entre capital y Estado y vaya y transforme el conflicto en un área de oportunidades, de coincidencias, de conciliación. Es necesario, porque es la manera que tenemos de avanzar realmente en lograr una sociedad que tenga desarrollo económico y equidad social. El desarrollo económico es importante en este caso, ¿no? El tema de repartir las riquezas. Bueno, las riquezas en efecto deben ser de alguna manera distribuidas o repartidas, pero para ser distribuidas deben primero ser generadas, ¿cierto? Entonces, es necesario ese diálogo. ¿Tú estás de acuerdo entonces que hay un sector emergente del empresariado, sí, nacionalista,
con vocación social, con responsabilidad con el país. ¿Cómo no? Pero además... A diferencia de otros sectores que históricamente han especulado y se han aprovechado de la riqueza petrolera. Porque fueron sectores creados con ese objetivo, fueron sectores absolutamente rentistas, ¿no? Formaba parte de las condiciones, pues. Surgió como resultado de las condiciones. Ahora, este sector se escucha poco, está desorganizado, no hay una vocería, no hay un discurso que le permite influir más sobre las políticas públicas. Porque, y en general, el empresariado hoy carece de una organización poderosa, fuerte, con influencia. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, básicamente porque ha habido una representación empresarial que no era tal, no era industrial, era más bien como la suma de todos los importadores de distintos rubros, ¿no? Hay un sector industrial que empieza a organizarse desde hace algunos meses, hay un sector empresarial que empieza a analizar todas y cada una de las fases de sus procesos y bueno, de alguna manera hemos participado en el Consejo Nacional de Economía. ¿De qué manera se están organizando y están asumiendo una vocería importante? En cámaras sectoriales. Okay. Hay cámaras sectoriales que... Regionales. Regionales, okay. Correcto. Independientes, autónomas. Sí, autónomas. De momento autónomas, pero sería bueno una conformación a nivel nacional. Claro, yo creo que hay una gran oportunidad. Es correcto. Sobre todo aprovechando el valor que le está otorgando que le están otorgando los venezolanos al sector privado. Como actor fundamental para superar la crisis. En el estado Miranda, por ejemplo, tenemos varias cámaras de industriales, ¿no? La semana pasada tuvimos una reunión con el ciudadano, el nuevo gobernador de Miranda, bien interesante, donde expusimos cada uno de los criterios de los distintos sectores y de manera conjunta vamos a ir avanzando. Sin prejuicios. Sin prejuicios y respetando las posibles diferencias que podamos tener. Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias por este análisis situacional. Por favor, a ustedes. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Por Globovisión, aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.